Seguimos con el Frente de Agrupaciones Peronistas que adhieren al Proyecto Sur que lidera Pino Solana. Dante, uno de los temas que abarcaron la jornada del fin de semana en Santa Fe fue el rol de los trabajadores. ¿Cómo anda el rol de los trabajadores en una política tan dinámica como la de nuestros días? Sí, yo digo siempre que la autonomía y la independencia de los trabajadores no quiere decir autonomía y independencia de una organización libre del pueblo en relación a las políticas y a las estrategias que se desarrollan en el plano económico, sobre todo, en el plano político y en el plano social. El movimiento sindical organizado tiene que participar activamente en defensa de los intereses centrales de los trabajadores, pero acompañando a los sectores populares y las medidas de carácter popular que son importantes. Tengo entendido que el compañero Guilini, porque la CGT de Moyano entiende, que dirige el compañero Moyano entiende, que este gobierno tiene un modelo correcto. Guilini dijo, somos oficialistas del modelo, no del gobierno. Yo iría más lejos, yo creo que hay que ser genuino representante de los intereses de los trabajadores. Y en este sentido, el rol de los trabajadores ha sido siempre muy claro. El peronismo, excluido y proscripto desde el 55, ya en el 57 se organiza y hace su primera reunión en Córdoba, en Huerta Grande, donde desarrolla un programa genuinamente nacional y popular. Y esto culmina, esto fue en el 57, en el 59 con el programa de Huerta Grande, que si vos me permitís, Daniel, voy a recordar los puntos principales. ¿Cómo no? En el programa de Huerta Grande se hablaba de la nacionalización del sistema bancario, la implantación del control estatal sobre el comercio exterior, la nacionalización de los sectores clave de la economía, petróleo, electricidad, siderurgia, frigoríficos, la expropiación sin compensación de la oligarquía terrateniente, el desconocimiento de los compromisos financieros internacionales firmados a espalda del pueblo. Acá viene el tema de la deuda externa. La prohibición de toda importación competitiva con la producción nacional, prohibición de toda exportación directa o indirecta de capitales, control obrero sobre la producción, apertura de los libros comerciales para permitir el contralor de los costos y evitar la gestión impositiva. Y por último, que esto me parece muy estratégico, planificación integral de la economía, estableciendo prioridades y topes mínimos y máximos de producción. Dante, hablábamos de 1957. Esto es 1959. 1959. A 1964, quizá el momento de mayor alza del movimiento obrero, con un programa como este, de carácter profundamente estratégico y revolucionario para la época. Así es. Recién después de muchos años, en la época de Ubaldini, surge un plan que podríamos decir se asemeja, se acercaba a aquel programa del 59, con los 26 puntos. Sin embargo, son los límites que se ha autofijado el movimiento obrero, un programa, y no fue más allá en la acción. Bueno, no te olvides de la toma colectiva de fábricas que hubo en la Argentina. También. Por eso, el momento más alto. Tenía que ver, y los cabildos abiertos que se realizaron, creo que esa fue la acción más revolucionaria que tuvo el movimiento obrero argentino, luego de... Pues el Cordobazo, luego del 17 de octubre, el Cordobazo, el Rosariazo, genuinamente organizado y desarrollado por los trabajadores como acciones puntuales. Lo que creo que ha habido muchas veces, ha habido una suerte de pérdida de los horizontes en función de lo que pasa en los gobiernos. Yo creo que hay que volver a la autonomía de pensamiento y acción de los trabajadores, porque sin esa autonomía de pensamiento y de acción podemos mencionar esto simplemente como un dato de la historia, pero no que tenga nada que ver hacia adelante.
para construir un modelo nacional y popular donde los trabajadores jueguen un rol estratégico, hay que tener autonomía e independencia de los partidos políticos, de los patrones y de los gobiernos, aún de los gobiernos amigos. Y yo aspiro a un debate en el seno de los trabajadores que tenga en cuenta todas estas consideraciones. Hablábamos de la deuda externa, vos lo mencionabas recién, y también de que integra el Frente de Agrupaciones Peronistas el hijo de Alejandro Olmos, el hombre que más investigó, dedicó los últimos años de su vida, la última, más de una década antes de su fallecimiento, y que culminó con el famoso Tribunal de la Deuda Externa. Con respecto a esto y la actualidad, ¿qué hacer con la deuda externa? ¿Se paga un poquito, no se paga nada? Yo creo que el tema de la deuda es un tema central. Lo primero que hay que hacer es investigar cuál es la deuda legítima y cuál es la ilegítima. Una vez investigado eso, la deuda ilegítima no se puede pagar. Es como ir a un restaurante y que te cobren 3 veces lo que has consumido. Cualquiera con un poco de sentido común analiza lo que ha sido, lo que gastó y paga eso, no va a pagar de más. ¿Esta es la diferencia de fondo con el gobierno? Esta es una diferencia insalvable con el gobierno, porque el gobierno ha puesto, puesto como negociadores a gente formada en el pensamiento neoliberal que no tiene ninguna diferencia con los mismos que nos han contraído más deudas. De hecho el gobierno da por sentado que la deuda hay que pagarla, y nosotros la diferencia fundamental es que sí, si bien hay que pagar la deuda, buena parte de esa deuda y de los intereses que se han ido acumulando fue deuda ilegítima, que incluso se contrajo ni siquiera por gobiernos democráticos, sino en la época de la dictadura. No nos olvidemos que cuando viene el golpe del 76, la deuda total externa argentina no llegaba a los 7.000 millones de dólares, y en los 6 años de la dictadura se pasó a 48.000 millones de dólares. Bueno, ese dinero, que son 40 y pico mil de millones de dólares, es lo que la investigación de Olmos ha demostrado, que nunca llegó en realidad ese dinero, y si llegó fue a transacciones financieras, pero nunca llegó, algo parecido con lo que pasó ya en el origen de la primera deuda externa que contrajo Rivadavia allá por el principio del siglo XIX. Entonces, fíjense este dato nomás. Fin de la dictadura, 48.000 millones de dólares, la deuda externa. Fin del alfonsinismo, 66.000 millones. Fin del menemismo, 135.000 millones. Incluso durante toda esa época, más allá que hayan sido gobiernos constitucionales, se duplicó la deuda y se vendieron todos los activos del Estado en la época de Menem, concretamente. Entonces, además hay cláusulas que la investigación de Olmos padre y Olmos hijo han demostrado que son directamente aberrantes, como por ejemplo la dimisión total a resolver cualquier conflicto de la deuda en tribunales argentinos, ponerlo todo en tribunales de los países acreedores. Dante, ¿querías agregar algo? Quería agregar un dato que me parece importante políticamente. Nunca hubo mejores condiciones en América Latina para cerrar un acuerdo entre los gobiernos frente al tema de la deuda externa. Uno escucha en privado que los militantes allegados al gobierno dicen que es imposible lograr un acuerdo en América Latina. Yo recuerdo que en el año 1964, cuando fue la invasión a Santo Domingo de Estados de los marines norteamericanos, la OEA decidió acompañarlo y Nicaragua mandó tropas, Paraguay mandó tropas, Brasil mandó tropas a Santo Domingo, e inclusive Argentina, de no haber mediado una fuerte acción popular, hubiera enviado. Hoy las condiciones en América Latina para crear una especie de sindicato de países deudores frente a la deuda externa están en mejores condiciones que nunca. Una última pregunta antes de despedirnos en este día de
de una primicia hasta ahora, que es la constitución de la FAP, y otra que está dando vuelta por ahí. Desde Proyecto Sur, Claudio Lozano sería uno de los precandidatos a la ciudad de Buenos Aires, y digo uno porque también se comenta que otro podría ser Alejandro Olmos. ¿Es así? Bueno, algunos compañeros, y sobre todo sectores de la juventud del FAP, verían con muy buenos ojos como candidato el caso del compañero Olmos. Sin embargo, esto va a tener una resolución interna mediante los mecanismos institucionales de Proyecto Sur, y eventualmente se verá cómo sigue todo esto. Bueno, les agradezco la visita a nuestro programa. Tienen las puertas abiertas para cualquier otra noticia trascendente que nos puedan acercar. Y a los televidentes, muchísimas gracias. Hasta la semana entrante. Lejos en la noche un ruido seco estalló, despertando enigmas como un juez con control. Alguien preguntó ¿qué está pasando? Y solamente un murmullo respondió. Se pudo escuchar, se pudo escuchar. Era el rumor del silencio que avanzaba.